May someone please reply me through the text message? Okay, well, I think that the sound is very good. And let's go to start tonight with English 6, lesson number, this is the lesson number, this is the lesson number 3. Is that correct? Or it should be the lesson number 3, right? Sorry, lesson number 5 and 6. Correct. Lesson number 5 and 6. Unit number 5 and 6. So let's gonna start tonight like we were explaining in previous lessons, in previous class. We are conducting and performing the English lesson in a different way, not only because it's online, but also because the scale that we are getting is, atypical. Actually, tonight is almost 9 o'clock, and we are 9 o'clock in Carnival. So, well, it's definitely something different. Buenas noches a todos. Por acá vamos a ir a la unidad número 5 de inglés 6. Y como les venía diciendo en clases anteriores, estamos realizando una clase totalmente diferente debido a que prácticamente estamos haciendo uso de un horario atípico y una situación totalmente atípica. Fíjense que son casi las 9 de la noche y estamos aquí dando clases en carnavales. Así que, bueno, nos tocó así y vamos a aceptarlo de esta manera. De todas formas, ya. Okay, perfect. No problem. No problem. So let's get. Okay, perfect. Okay, the delegate of the class, Mr. Viviano Ceballos, is currently trying to pass the lessons, the right lesson. That's why I was thinking. I got a kind of confusion between the number 5 and the number 3, but no problem at all. It's okay. So let's gonna continue. Let's gonna continue with the lesson, and let's gonna wait for the. Okay, let's gonna wait for the lesson number 3 and 4.
Una de las cosas interesantes sobre estas clases de esta materia es que, como lo dijimos en lecciones anteriores, vamos a tocar los ítems, y particularmente vamos a dar alguna connotación especial o particular de algún ítem en particular sobre alguna lectura, pero recuerden que, insisto, principalmente se trata de una lección de inglés donde podamos compartir la experiencia que yo puedo tener como marino, como capitán profesional a bordo, en contraprestación, digámoslo así, con la unidad, que la verdad que se explica por sí misma. La unidad, yo creo que con solo leerla va a tener un contenido extremadamente interesante, y además un contenido en el que, nuevamente, insisto, ese contenido es un contenido que el principal beneficiario es uno mismo, pero el principal benefactor de ello seremos nosotros mismos, porque es en esta unidad donde este tipo de unidades realmente es donde vamos a lograr las destrezas necesarias que vamos a necesitar en nuestra vida profesional a bordo. Ya tenemos por acá la unidad número 3 y 4. Vamos a arrancar con la unidad número 3 de inmediato. La unidad número 3, que es Cargo Handling Systems. Entendiéndose como Cargo Handling Systems, todos los sistemas de... Esta es una unidad que la vamos a pasar bastante rápido, porque en ella, a pesar de que vamos a leer los ítems pertinentes, en realidad vamos a resaltar sobre todo el hecho de que esta unidad es una unidad que requiere mucho de la atención que podamos tenerle cada uno de nosotros, en el sentido de aprendernos las partes, sobre todo las partes estructurales, que son referidas a los sistemas de carga, del manejo de la carga. Los buques, como ustedes podrán saber y comprender, los buques tienen sistemas de carga, ya bien sean grúas, plumas, winches, etcétera. Y son estos sistemas de carga que varían de acuerdo al tipo de buque, de acuerdo a la ruta, de acuerdo a determinadas condiciones, pero nuevamente un factor muy importante está referido es a lograr familiarizarnos con el tipo de sistema, entenderlo, comprenderlo y además aprenderlo como si lo viviéramos diariamente, como lo vamos a hacer algún día, sobre los sistemas, las partes de un buque. Hello, Obel, how are you? How's it going? Como lo vamos a ver algún día. Así que en esta unidad, principalmente la línea que nos cruza está más referida a aprendernos, a leccionarnos nosotros mismos en la guía sobre los sistemas de carga que existen en los distintos sistemas de buque de acuerdo al tipo de buque. Así que, por ejemplo, vamos a ver acá una cantidad de elementos. Vamos a ver aquí qué significado tienen cada uno de ellos, y
y a su vez, bueno, su revisión, comprensión y análisis. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, algo interesante está referido a que la unidad, este tipo de unidades de inglés marítimo ofrece una posibilidad de practicar, de hacer tareas, de ensayar. O sea que la unidad, por un lado, te ilustra, pero por otro lado te permite que usted mismo en ella genere una vamos a ver qué dice Vanessa. Good evening, Captain. Excuse the time. It is raining a lot around here and the signal is very bad. No problem, Vanessa. Thank you so much for assisting to the lesson. Very good. It's okay. Okay. So bueno, esto un poco. Entonces, aquí vamos a dar inicio con dice vessel types broken down by cargo handling method. Entonces, aquí les voy a decir, por ejemplo, yo le voy a decir dos de ellos. El resto, ustedes lo van a construir haciendo uso de la asistencia de la unidad. Deben leerlo, deben investigarlo y deben colocar la forma correcta al lado derecho en la columna que está del lado derecho. A la izquierda dice read and match the vessel types with the explanation. Entonces vamos a decir una aquí. Vamos a buscar una que sea apropiada para que seguramente es algo bastante sencillo. Es bastante sencillo, pero bueno, resulta interesante la forma en que la guía da la oportunidad de la práctica. Bueno, una bastante sencilla. Vamos a ver aquí, es que quiero ponerles. Ok, vamos a poner una bastante sencilla y las demás las deben hacer ustedes. La primera dice, the cargo is moved on and off the ship on wheels. Say it again. The cargo is moved on and off the ship on wheels. Tease the ro-ro. Okay, good, Marcano. Perfect. That's good, Manuel. Perfect, very good. All well noted. Davis Carvajal, very good. That's the idea. So you read carefully in the right side what is trying to explain about the type of cargo and the handling system. ¿Qué significa esto? Significa que en la columna de la derecha nos da la definición y cómo se hace el manejo del tipo de sistema de carga. Entonces, sabiendo eso, vemos los tipos de sistemas de carga en los tipos de buque. Uno de ellos es llamado RORO. RORO significa roll on, roll off. Roll on, roll off, que significa que entra rodando y baja rodando la carga. Roll on, entró rodando, y roll off, y bajó rodando. ¿Cuál es el caso típico de un buque de estos roll on, roll off? Un truck, un camión. Es decir, los camiones entran con la carga, van rodando, y entran rodando es porque entran con algún tráiler, algún camión, alguna plataforma, y por supuesto movilizada por un truck.
por ejemplo, los ferry cargos. Pero correcto, los ferry cargos suelen ser rorros. Solo que por ser ferries, también se estila que transporten pasajeros. Entonces, la definición de un ferry cargo o un cargo ferry no es exactamente de rorro, a pesar de que la carga es rorro. El sistema de carga es rorro, pero el tipo de buque es un passenger ship. Ok, muy importante eso. Pero aquí estamos viendo los tipos de buques en compensación con su handling system, con el sistema de manejo de la carga. Cargo handling system, quiero decir. Entonces, bueno, esa es prácticamente la primera parte. Muy bien. Ahí convoca la unidad a que usted vaya verificando todo este tipo de cargo handling system en base al tipo de buque al que se refiere la mención, a la que se refiere el sistema y a la que se refiere el cargo handling. Aquí vemos un gráfico donde el buque, un buque de carga, tiene grúas. Entonces vemos cómo las grúas son parte. Este es un buque puede ser de cargo, general cargo. También puede ser que este buque sea un bulk carrier. Es más, este es un bulk carrier, que es un buque que suelen tener 4, 5, 6 bodegas y carga a granel, sólida, no líquida. Si fuese a granel líquida, ¿qué fuese? Vamos a ver. Alguien que lo diga. Si un bulk carrier carga sólida a granel, ¿qué tipo de buque sería si el buque fuese carga líquida a granel? Líquida. A ver, ¿qué están diciendo por acá? Vamos a ver que no. Liquefied natural gas. LNG. Sí, ese es un tipo de carga. Es correcto. Correcto. Por ejemplo, aquí escribieron, Valen escribió granos, cemento, perfecto. Ese es un bulk carrier, es correcto. Ese es un bulk carrier, así es. Entonces, y Ceballos escribió que es un quimiquero, Zambrano un tanquero. Entonces, los quimiqueros son tanqueros, los gaseros son tanqueros, los buques que transportan gasolina son tanqueros, los que transportan petróleo crudo son tanqueros. Lo que los diferencia entre ellos es que si la carga que llevan es de carga persistente o no persistente. Es decir, si es carga limpia o carga sucia, pues. Que quiero decir, por ejemplo, el que transporta crudo es una carga sucia, no persistente. Mientras que la gasolina no, es una carga limpia. No quiere decir que porque se derrame gasolina sea menos contaminoso, menos contaminante que la carga, menos malo, quiero decir, es igual de dañino. Pero sin duda, las cargas persistentes y no persistentes marcan una diferencia en el tamaño del daño del ecosistema al medio ambiente. Recuerden que la Marina está compuesta por 3 grandes elementos. Eso siempre debemos tener presente. Los 3 grandes elementos son la protección al medio ambiente, evitar daños materiales y la protección vamos a ver si alguien me la coloca por aquí, de la que protegemos el medio ambiente. Eso es un objetivo.
Protegemos, evitamos que hayan daños materiales. Segundo objetivo. Y el tercero, la protección de la vida humana, de la vida humana en el mar. Muy bien, aquí la mayoría lo colocó. Muy bien todos, muy bien. Los que respondan en un momento dado en forma incorrecta, no se preocupen, que lo importante es que participen. Más bien valoro al que se equivoca porque estamos dispuestos estamos en el momento de equivocar. Muy bien todos. Jiménez, Saray, Diana, Daniel Méndez, Vanessa, David Carvajal. Muy bien, excelente. Entonces, si tenemos eso como premisas de que efectivamente son los elementos que vamos a proteger, perdón, entonces también resulta importante lograr definir el tipo de carga que estamos manejando en el buque y a su vez el tipo también de Cargo Handling System. Entonces vamos a leer por aquí vamos a ir con el siguiente ítem. En este siguiente ítem, bueno, muestra un container crane, es decir, que los buques a su vez tienen grúas que son parte de la asistencia de los sistemas de carga, y aquí muestra en la unidad, da algunos ejemplos de cómo es una grúa en la cubierta del buque, cómo es una grúa de carga en tierra y cómo es una grúa de contenedores en tierra. Las grúas de contenedores en tierra, de hecho la guía la coloca queriendo significar la diferencia entre una grúa que es un sistema de carga, al final de cuentas, una grúa de la cubierta de un buque y al mismo tiempo una grúa de carga, pero en tierra, que no es la misma de la cubierta de un buque, y una grúa de carga de contenedores, pero en tierra. Objetivos: aprenderse, entender, manejar y comprender todos esta terminología, tales como gear, pierce, to handle it, aid, dangerous, container, means, appliance, to discharge. Son determinados términos con los que tenemos la obligación de familiarizarnos. Ustedes van a ver, a la izquierda aparece la columna con el tipo de palabra, con la palabra relacionada, y a la derecha, en la columna B, tiene que hacer un match con una suerte de sinónimos. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver dónde dice la letra D de la columna A, ¿con cuál debe estar en la columna B? Vamos a ver. Muy bien, Zambrano. Excelente. Esa es la respuesta. Help and support. Muy bien. Help support. Perfecto. Muy bien. Entonces, así se va palabra por palabra y con su respectivo sinónimo. Sin embargo, lo que pretende la unidad es que usted se familiarice con los sistemas de carga y su significado, su comprensión y la correcta forma de ser manejado en el idioma inglés. Bueno, después vemos acá cómo esta, como les digo, es una unidad bastante corta porque
La unidad principalmente lo que mueve es que usted se familiarice y para ello debe entonces practicarlo. Dice términos que debe siempre recordar. Dice load, discharge, cargo, handling gear, rotating cranes, deck cranes, wings, pumps, cargo hulls, container ship, tanker ship, derrick, grab, bulk carrier, conveyor belts y gantry cranes. Esas son palabras que usted debe leer la guía, debe verificarla, debe investigarla y sobre todo debe familiarizarse. Recuerden que la práctica hace al maestro. Aquí vemos abajo algo extremadamente importante donde expone un glosario y en el glosario dice, vamos a leer el que dice bulk carrier, que es justo el que acabamos de ver hace un rato y del que Valentino había colocado de qué tipo de buque estábamos tratando en el gráfico superior, en el dibujo superior de qué tipo de buque era ese. Vamos a ver un bulk carrier. Yo particularmente fui tercero y segundo piloto como por un año y medio a bordo de un bulk carrier de 22,000 toneladas. Navegamos hacia el Golfo de México, Estados Unidos y Canadá principalmente. Por el río San Lorenzo, llegabas a la zona del Labrador, entrabas allá por esos caños y un buque rompehielo. Y llegábamos a una ciudad que se llama Quebec, en Canadá. Bueno, aquí vemos bulk carrier means a vessel. ¿Qué significa un bulk carrier? Bulk carrier means a vessel that is intended primarily to carry dry cargo in bulk, including ore carrier or a combination carrier. Clarísimo, ¿verdad? Dice, un bulk carrier es un buque que básicamente está diseñado para cargar carga seca en granel, en bulk. Por eso que se llama granel, es bulk. Incluyendo minerales o la combinación de ellos. Minerales o la combinación de ellos. Puede ser a granel, puede ser también una carga, vamos a decir, de minerales, pero acabados, como por ejemplo una cabilla o una bobina en frío o una bobina en caliente o una plancha de acero que va a servir para construir buques, por ejemplo. Entonces un buque puede tratarlo en un bulk carrier y son minerales pero acabados. Bueno, el glosario es muy importante que ustedes lo coloquen en el sumario y que se familiaricen con todos estos elementos y toda la unidad que usted lo prepare por usted mismo, la realice, y es por eso que nosotros vamos a exigir que al término de la unidad debe enviarse a los medios que ya los delegados tienen por allí, debe enviar un sumario, una especie de resumen de todo lo que fue la unidad. En esta clase en particular, antes de irnos a la unidad número 4, quiero que incluyamos en ambas unidades, es decir, en la tarea de cada una de las unidades, pero cada una va a ser una connotación diferente. En esta unidad vamos a pedir que además del sumario se haga una breve exposición sobre la incidencia que tiene la guerra de Rusia y Ucrania sobre el Mar Negro en la zona donde se está peleando, donde se está el combate.
in this opportunity, I'm going to require that to be included into the task that you guys need to provide me to the group, to the delegated, what incidents might affect or might have the current war between Russia and Ukraine related with the Black Sea. So I need that you guys made and prepared a kind of an analysis about the war and the Black Sea and the ports and what's going on there between Russia and Ukraine about the war and how it's affecting the ports such like Sebastopol, for example, and the all ports around in the Black Sea. Así que en esta unidad quiero que va a haber otro requerimiento para la unidad número 4, pero en esta es qué incidencia tiene la guerra de Ucrania con Rusia con respecto a la parte marítima de los puertos en Black Sea. ¿Ok? Así que bueno, vamos a dar unos minutos de receso, unos 2-3 minutos, y vamos de inmediato a la unidad número 4. Ahora a verificar, estudiar y analizar la unidad número 4. La unidad número 4 está titulada, dice General Procedure for Entering Ports. Los procedimientos generales para entrar en un puerto. Esto es severamente importante y probablemente una de las experiencias más bonitas que ustedes van a vivir cuando les toque ir a bordo. Entrar a un puerto tiene un significado extraordinario. Además es muy emocionante porque se suele entrar a lugares que eventualmente vamos a visitar, a conocer, a explorar, y vamos a conocer su gente, sus culturas, sus características, el tipo de muelle, el tipo de puerto, el tipo de descargadores, el agente naviero. También vamos a descubrir, seguramente, a tener la oportunidad de visitar parte de la ciudad, de todos esos lugares a los que vamos a viajar y a navegar. Para ello, la recalada, que es como se le denomina en castellano, la recalada, el port of puerto, son, no sé si me llegaron a escuchar ahí la última sobre las entradas a puerto. Las entradas a puerto son severamente importantes, y uno de los elementos que vamos a considerar es precisamente lo referido a realizar los arreglos previos antes de la entrada a un puerto. Entonces vamos a leer este párrafo que dice: reading, making arrangements before arriving, arrival at port and departure from port are two extremely important aspects of a ship's voyage. Both of these procedures are considered critical because of a number of complexities involved with them. Both engine and deck departments have to prepare themselves well in advance in order to ensure safety of the ship and the crew. Before arriving at port, the ship's crew has to plan and discuss all the matters that would be required for safe berthing and cargo operation of the ship at the port. In this article, there is a general overview of the guidelines that are to be followed before entering at a port. It is important to pinpoint
that officers in charge must use their knowledge and skills in order to ensure safe maneuvering and berthing of the ship. It is also imperative that the navigation officers thoroughly know their duties. Clarísimo, y ahí yo creo que lo que refiere principalmente es ver la importancia y la criticidad que significa la entrada o la salida de un buque en el puerto. Léanla, abajo van a encontrar una lista de las cosas más importantes para la entrada en un puerto y usted va a escribir del 1 al 5 cuál es el procedimiento cronológicamente hablando. Es decir, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es lo cuarto y qué es lo quinto. Identificar los procedimientos en base al tiempo que les corresponde es una tarea que tenemos enfrente con la finalidad de identificarla, de comprenderla, de razonarla y de manejarla debidamente. Bueno, tienen esa tarea. Más abajo, en las entradas a puertos, vemos, por ejemplo, que la guía te ofrece la posibilidad, porque para entrar en un puerto, usted tiene que tener plena conciencia de cuáles son las funciones, los duties del personal a bordo. En base a los duties que usted tiene identificado, va el procedimiento en líneas generales sobre la entrada o la salida de un buque, vamos a decir, se clarifica y se asegura porque usted tiene bien definido cuáles son las funciones del personal a bordo. Dice, what did you remember about the organization on board a merchant ship? Entonces dice abajo, dice the chief officer, el bosun, el surmake, deck department, second officer, master. Entonces dice, escriba la oración verdadera con la información de esta tabla. Entonces dice, vamos a poner por ejemplo, vamos a hacer uno aquí. Dice, vamos a ir a ver, welcome, Candy Camacho. Dice, vamos a ir con una sencilla. The master is. Entonces usted debe poner responsible or in charge. Entonces vamos a irnos yo diría con responsible. Entonces diríamos, the master is responsible for. ¿Cuál le corresponde? Vamos a ver a alguien que la escriba, se la dejo allí. Perfecto, esa misma es. No, para navegador. Perfecto. No, es overall responsibility of the ship. Porque the overall responsibility of the ship, como lo escribió ahí el compañero, incluye navigation, life-saving equipment, supervising the crew's work, first and aid equipment, general maintenance. Todo eso está incluido dentro del overall responsibility of the ship. Así que eso es lo que pretende esta oración. Está bastante interesante, muy buena, porque esto nos va a permitir familiarizarnos, entender la organización de la vida de un buque a bordo y con ello comprender la importancia y la criticidad que tiene la entrada y las salidas de un buque en el puerto. Después, más abajo, vemos, la verdad, soy yo, que de verdad que tengo problemas aquí con la señal, pero vamos a ver de intentar terminar la clase, que ya falta bastante poco. Y aquí en la guía hay una parte que, fíjense, para las entradas a puerto, las funciones a bordo y los duties de los tripulantes y oficiales, es importante esta última parte,
donde expone el STCW, el Código de Formación y Titulación para la Gente de Mar, que no es otro, este acrónimo de un convenio internacional que significa Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarers. Entonces, la OMI ha identificado en forma general cuáles son los procedimientos con la finalidad de promover un estándar. Entonces, por eso es que en el STCW, en la regla A2 3.7, que es atraque y desatraque, berthing and unberthing. Entonces expone cuáles son los procedimientos que se debe tener para el atraque y el desatraque. Vamos a ver, por ejemplo, el general. El general es para ambos. Determinadas frases que se utilizan a la hora de la maniobra para el atraque o desatraque. Por ejemplo, ¿is the propeller clear? Pregunta. Eso es porque, por ejemplo, la propela está limpia, está clara. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el buque va atracando, el segundo piloto, el segundo oficial, second mate, is normally on the bow, en la proa. Y en la popa normalmente está el tercer piloto, el third mate. Sí, entonces el tercer piloto en la popa, cuando le va indicando al máster que está arriba en la maniobra, le va indicando cuántos metros tiene la popa del muelle, a cuánto se va acercando, y cuando van a tirar los cabos a tierra, el máster suele preguntar, una pregunta es, ¿está la propela libre? ¿Por qué él pregunta libre? Porque muchas veces cuando tiran el cabo para amarrar a tierra, fallan, y si el máster necesita acelerar, mover hacia adelante o hacia atrás la propela, la va a mover, y si está el cabo, entonces el cabo se lo traga la propela y se enreda y es todo un desastre. Eso suele ocurrir. Es algo, quizás no es que es algo que ocurra todos los días, pero ha ocurrido muchas veces y es una de las operaciones de las que se tiene que tener mayor cuidado. Entonces aquí vemos cómo hay aspectos generales. Después está el atraque, donde hay información, manejo, expresiones. Apréndansela, véanla, entiéndenla, escúchenla ustedes mismos y verifíquenla para que tengan la debida comprensión de ello. Aquí, por ejemplo, vemos... Ok, Alejandro, no te preocupes. De todas maneras, por allí el delegado y Valentino están grabando la clase. Bueno, probablemente tendrá alguna interrupción, pero... Entonces, vale, gracias. Muy bien. Así, entonces vamos a ir a una de las frases del desatraque. Dice, esa es una frase típica. Standby engine. ¿Qué significa eso? En el desatraque, que antes de que un buque zarpe, la máquina está lista, está en standby. Entonces, eso es un parte del procedimiento, parte de los procedimientos generales y parte de las frases con las que debemos familiarizarnos. Aquí termina la unidad exponiendo esta frase que dice: If the wheelhouse is the brain of the ship, the engine room might be called the heart of the ship. Muy bonita la frase, interesante. Dice, si el puente de mando, el bridge, es el cerebro del buque, entonces podríamos decir que la sala de máquinas podría ser llamada el corazón del buque. Así que, bueno, muy interesante.
En esta clase vamos a hacer el sumario, pero adicionalmente al sumario vamos a ordenar que también se haga una tarea que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué incidencia tiene la guerra entre Rusia y Ucrania en relación a la IMO y al STCW? Y sus comentarios libres de hacerlo cada uno en base a la guerra que está ocurriendo en Ucrania y alguna incidencia que pueda tener con el convenio de formación y titulación para la gente de mar y los duties a bordo y qué afectación puede tener la Organización Marítima Internacional por esta guerra. Así que, por supuesto, esa pregunta también la ponen en el idioma inglés. Bien, las ponen como ustedes crean, pero no dejen de hacerlo. Así que, caballeros, esas son las unidades 3 y 4. Un placer, nos veremos pronto para las unidades 5 y 6. Estaremos atentos por todas las vías como siempre. Muchísimas gracias por su participación. Me gusta que la convocatoria, a pesar de que la hago en forma casi improvisada, tiene una asistencia muy importante donde recuerden que el principal beneficiario de esto son ustedes mismos. Así que, thank you so much for your assistance to the lesson. It is very important to keep on mind that finally the final benefit or beneficiary for this activity is yourself. But do not forget that yourself is responsible to do the corresponding practice, comprehension, and get the knowledge that these units provide you for your future professional life. So, thank you so much. I hope everything is okay, and well, wish you all the best for tonight and very good week, the rest of the week, this short week that we have in front. Thank you so much. All the best and see you soon. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you so much. Bye, teacher. Goodbye. Thank you, Buenas noches, Master. capitán. Gracias. Thank you, Diana. Thank you.